Gracias, hermano, que el Señor le bendiga. Muy contento de estar aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, para la gloria y honra de Dios y para la gloria de cada uno de nosotros. No importa los pecados que tú tengas, no importa cuál sea tu condición, ven a Cristo que te está esperando para darte con gozo su perdón. Ven a Cristo que te está esperando para darte con gozo su perdón. Satanás te pone en tu mente que estás perdido, que no tienes salvación. No hagas caso, es una de tus trampas. Ven a Cristo y obtendrás su perdón. No hagas caso, es una de tus trampas. Ven a Cristo y obtendrás su perdón. Para Cristo no hay nada imposible, no hay pecado que no tenga su perdón. Si te arrepientes y le entregas tu vida, Él te dará un nuevo corazón. Si te arrepientes y le entregas tu vida, Él te dará un nuevo corazón. Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados y echarlos en el fondo del mar para nunca más acordarse de él, dice su palabra. Satanás te pone en tu mente que estás perdido, que no tienes salvación. No hagas caso, es una de tus trampas. Ven a Cristo y obtendrás su perdón. No hagas caso, es una de tus trampas. Ven a Cristo y obtendrás su perdón. Para Cristo no hay nada imposible y no hay pecado que no tenga su perdón. Si te arrepientes y le entregas tu vida, Él te dará un nuevo corazón. Si te arrepientes y le entregas tu vida, Él te dará un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Agradecemos, ¿verdad, Moisés, por hermosa alabanza, ¿verdad? Nos eleva al trono de la gracia, ¿verdad? Y nos hace comprender cuán grande es la misericordia y el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿verdad? Sin más preámbulo, ¿verdad? El mensaje de la mañana estará a cargo de nuestro pastor Héctor Acevedo, director de Ministerios Personales de la Asociación Puertorriqueña del Oeste. Lo llevamos tiempo, ¿verdad? Lo estoy conociendo, así que ha accedido amablemente, ¿verdad? A venir acá a la iglesia del centro, ¿verdad? A traernos, ¿verdad? El mensaje de Dios de vida para vida. Así que, sin más, ¿verdad? Le presentamos al pastor Héctor Acevedo con el mensaje de la mañana. Feliz sábado. Señor Jesús les bendiga poderosamente. ¿Cuántos se sienten felices, contentos y contentos de estar en la casa del Señor? Como siempre digo todo el tiempo, en todas las iglesias que estamos, saludo que está a su lado, le den la mano, o dígale Dios te bendiga, me alegra verte, me alegra saludarte, es una
hermosa mañana de sábado, que Dios nos permite, ¿verdad?, estar en su casa de oración para adorarle en espíritu y en verdad. Ya pues Javier presentó a las personas que nos acompañan, pero tenemos aquí a un amigo que está con Daniel. El nombre se me escapó, Daniel. Agustín. Ya es amigo mío, Agustín. Se fue a ver. Es amigo mío, así que me alegra de que esté con nosotros. Nos visitan esta mañana y esperamos que siga aprendiendo cada día más de la palabra del Señor y acercarte más a Cristo Jesús junto a tus seres queridos. También vi una hermana en la parte de atrás que creo que nos visita también, ¿verdad? Allí. Ajá. ¿Ah? Eva. Eda. Así es que gracias a los que nos acompañan, que el Señor Jesús les multiplique en bendiciones, y gracias, ¿verdad?, también al equipo de trabajo que tengo, que me acompaña siempre, que es Lili, Aníbal Junior y Liliana, que tuvieron junto a mi esposa la programación de escuela sabática y también el repaso de la lección. Agradezco mucho, ellos son los que me ayudan, junto también a Luciano, que es un cantante que siempre está con nosotros, y él pues participa en todas las actividades que tenemos. También agradecemos a Moisés, ¿verdad?, mi hermano, por tu alabanza, y Alejandro, que le acompaña. Aparte ya Javier mencionó a los demás. Gracias, Javier, por la invitación. Aquí estás en la iglesia del centro. Gracias a Carlos por darle seguimiento y pudimos hacer los ajustes para poder estar aquí en esta mañana de sábado. Así es que la gloria sea para el Señor. Agradecemos también a los que nos están viendo, nos verán más adelante a través de nuestra página Jesús Cambió Mi Vida en Facebook. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que está titulado, está en lectura bíblica, pero el mismo título que ya Lili pues cogió junto al equipo que preparó la escuela sabática. Ella fue quien nos dio el título, Llamados a ser como Jesús. Ese es el título de la escuela sabática y es el título también del tema de esta mañana. Nos ajustamos al título que ella nos dio, Llamados a ser como Jesús. Bueno, ¿qué podemos decir? Ella preguntó en la escuela sabática cómo podemos ser como Jesús, y hubo muchas respuestas de los que estuvieron en la escuela sabática, participaron, que lo escuché, muchas respuestas, y estoy de acuerdo con eso. Pero quiero decirles que hoy día, y no hoy día, por muchos años ha pasado así, algunas personas pues quieren imitar a otros. Hay personas que quieren imitar, por ejemplo, a Michael Jordan, lo que tienen que ver con los deportes. Otros quieren imitar a Bad Bunny, otros quieren imitar a Shania, a Marc Anthony. Así es que hay muchas personas que imitan. De paso, hay programas que usted lo puede encontrar en Facebook y también en YouTube, lo puede encontrar, donde hay personas que tienen programas en televisión y también en las redes, que dicen, por ejemplo, yo soy, y entonces canta la persona. ¿Quién tú eres? Yo soy Chayanne, y comienza a cantar, y muchos de ellos lo imitan bastante bien. Hay otros que son un poquito más profesionales, como el tal Julio Zavala de Santo Domingo, que es un gran imitador y un gran cantante. No solamente imita, sino que canta muy bien. Así es que las personas pues tienden a imitar a otros. Eso no es nada nuevo, eso siempre ha surgido. Los hijos muchas veces pues quieren imitar a los padres, ¿no? Las nenas pues a la mamá y los varones al papá. Así es que vivimos en un mundo donde eso ocurre constantemente. Pero no solamente en nuestro tiempo y en nuestros días pues vemos eso, sino que también en los tiempos bíblicos veíamos eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo también imitaba, pero el apóstol Pablo no imitaba a los sacerdotes, no imitaba a los rabinos, no imitaba al emperador, sino que él imitaba a otra persona. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, para que podamos ver allí directamente a quién realmente imitaba el apóstol Pablo, cómo lo imitaba y por qué lo imitaba. Bueno, dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo soy de Cristo. Es importante.
la figura central en la mente del apóstol Pablo era Cristo. El personaje central era Cristo. Así que para él lo importante era imitar a Cristo. Entonces le dice a la gente, hagan lo que yo hago. No es que lo imiten a él, lo imitan a él en ese sentido. No es que van a imitar al apóstol Pablo, sino que hagan lo que él hace. Que él imita a Cristo y ustedes también imiten a Cristo. Así que Pablo tenía un compromiso con Jesús. Pablo tenía una entrega con Cristo, dedicación al Señor, fue perseguido, fue apedreado, bueno, de todo. Y Pablo, al final fue decapitado, pero Pablo imitaba a Cristo. ¿Por qué es tan importante imitar a Cristo? Ser imitadores de Cristo. Bueno, el tema es llamados a ser como Jesús. Y en los tiempos que nos ha tocado vivir, es más necesario que nosotros reflexionemos, hagamos un alto y podamos entender que los acontecimientos que están ocurriendo nos dicen que la venida de ese ser especial que se llama Jesús se acerca. Y se acerca a pasos agigantados. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos ser imitadores de Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo ser imitadores de Cristo. Imítenme como yo lo hago, practiquen lo que yo practico. Dedicaba tiempo a estudiar la Biblia, lo mencionaron hoy en la escuela sabática, tiempo a orar, tiempo a reflexionar, porque él quería ser igual a Jesús, en ese sentido, quería imitar a Jesús. Claro, no vamos a llegar a ser igual a Cristo, pero podemos imitar a Jesús. De paso, el apóstol Pablo en un momento dado dijo que él tenía la mente de Cristo. Y usted dice, eso es imposible tener la mente de Cristo, porque la mente del Señor es infinita. Él se refiere que él pensaba como Jesús. Como lo que Jesús enseñó, él lo hacía, él lo pensaba, él lo vivía. Es vivir el Evangelio. Ahora, hoy yo quiero destacar un elemento importante en el tema de hoy. Por la razón por la cual los personajes que voy a mencionar llegaron a estar en esa condición, lo voy a decir así, esa condición espiritual de imitar a Jesús, de vivir como Jesús vivió. En primer lugar, yo quiero que vayamos a San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Allí vamos a encontrar un relato muy interesante y habla acerca de Jesús. El versículo 31 dice: y descendiendo Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, enseñaba los sábados, dice ahí la palabra. Pero el versículo 32, que fue la lectura bíblica, dice: y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. La gente que escuchaba, la gente que lo veía algo especial en Cristo. Y es que su forma de hablar, su forma de presentar la palabra era diferente, al punto que la gente se sorprendía y se maravillaban de su palabra. Entonces, dice mi versión, dice la versión que estoy leyendo, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con poder, potestad, autoridad. Ese es un punto importante en este relato, que la palabra de Cristo era una palabra con autoridad. Y no había duda, no había ambivalencia, no había yo creo, yo pienso, no, era una palabra con autoridad. Y la gente se maravillaba de eso. Y entonces el relato sigue diciendo, Lucas 4:33, y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, y exclamó a gran voz el espíritu, y le dijo a Jesús, le gritó a Jesús: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, que eres el Santo de Dios. Esos espíritus inmundos que estaban allí reconocieron que Cristo era Dios. Eres el Dios Todopoderoso, reconocemos que eres Dios. ¿Qué tienes con nosotros? Y Jesús, dice el versículo 35, le increpó diciendo: enmudece y salte de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio, versículo 35, salió de él y no le hizo daño alguno. Lo liberó. Hubo entonces, dice allí, en todos los que hablaban, que estaban en ese lugar, diciendo o decían: ¿qué palabra es esta? Versículo 36. ¿Qué autoridad y qué poder es este? O sea, ¿qué autoridad hay en esa palabra que él manda a los espíritus inmundos y salen?
Esa es la palabra de Cristo. La Escritura establece que por la palabra de Dios, por el poder de su palabra, fueron constituidos los cielos y la tierra. Toda la creación, excepto el ser humano, Él mandó y existió. Los cielos, la tierra, los animales, la vegetación, todo. Las lumbreras, todo fue constituido por su palabra. Él mandó y existió, excepto el ser humano. El ser humano, Él no mandó y existió. Él lo creó, Él lo formó con sus propias manos. Y luego sopló, Génesis 2:7, en la nariz del ser humano soplo de vida. Y entonces el hombre y la mujer fueron un ser vivo. Pero por la palabra de Dios fueron constituidas todas las cosas. Entonces la gente, cuando le escuchaba hablar, en San Lucas 4:31 en adelante, decían, pero ¿qué palabra es esta y qué poder es este? La pregunta es, ¿cómo Jesús obtuvo ese poder? Usted va a decir, ¿por qué era Dios? No, pero es que Jesús está obrando ahí en su naturaleza humana. Recuerden que el Dios Todopoderoso, que es Cristo, se le damos los títulos de Cristo y de Jesús y de Manuel, es parte de la deidad. La deidad se compone de 3 personas que forman un solo Dios. Y una de esas personas, que nosotros le damos el nombre de Cristo, de Jesús, que antes de nosotros, cuando creó la hueste angelical, tenía el nombre de Arcángel Miguel, que es parte de la deidad, pues ese Jesús tomó naturaleza humana. Y en la naturaleza humana es que Él está enseñando a los seres humanos de aquel tiempo y a nosotros que podamos imitarle a Él, que podamos ser como Él era, como humano, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo Jesús logró tener ese poder, esa condición espiritual? Porque nosotros necesitamos crecer cada día. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros teníamos una naturaleza, cuando Dios nos creó, humana, pero sin pecado. Cuando entra el pecado, esa naturaleza que estaba sin pecado, Adán y Eva pecan, y entonces se constituye esa naturaleza pecaminosa, que nos atrae a hacer el mal. No hay otra forma, no importa quién sea, el ser humano tiene naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, los atrae a hacer lo malo porque es naturaleza pecaminosa. Entonces Jesús viene, entrega su vida para salvarnos, para que nosotros podamos recibir la fuerza para vencer esa naturaleza y vivir en santidad. Entonces, ¿cómo Jesús, y es lo que vamos a ver hoy, logra esa condición? Porque Jesús tomó naturaleza humana y era tentado en todo según nuestra semejanza. No era que estaba superior a nosotros en ese sentido. Al contrario, Él se hizo, Filipenses capítulo 2 dice que Él se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo. O sea, nadie puede decir, no, pero ese es Jesús, porque Jesús podía, porque no es que Jesús, Él toma nuestra naturaleza, aún más. Él fue más allá. Él tomó la naturaleza, según lo que dice la mensaje del Señor, dice a toda la gente, de Adán caído, pero sin pecado. Es decir, una naturaleza ya que estaba afectada por 4.000, qué sé yo, años de pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, tenían una naturaleza que no conocían el pecado, sin pecado. Así que Jesús tomó una naturaleza del Adán caído, pero sin pecado. Por eso nosotros no podemos decir que Jesús tenía ventaja sobre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Él hacía? ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Qué fue lo que nos enseñó a nosotros para que nosotros podamos vivir en esa condición y podamos enfrentar las crisis que han de venir sobre este planeta Tierra, que llegarán a nuestra puerta
a nuestra vida, a nuestra familia, al barrio, al pueblo, al país, a la nación. Porque estamos viendo y estamos viviendo en un tiempo donde hay nación contra nación como nunca antes, lucha de poder, la gente luchando por el poder, queriendo tener un espacio de territorio donde hay economía, y lo estamos viendo, y los más débiles que se fastidian, allá ellos. Así que estamos en un tiempo difícil. Los acontecimientos que estamos viendo en Puerto Rico y en el mundo nos dicen una sola cosa, y es que las profecías se están cumpliendo y Cristo va a venir. Entonces, nosotros podemos predicar que cualquier tema del amor, del perdón, de la restauración, de la salvación, lo que sea, y todo es bíblico y es importante y es bueno. Y podemos predicar de la misión que Dios nos ha dado, pero no podemos desconectar ninguno de esos tópicos que he mencionado y muchos más de la profecía bíblica, porque la profecía bíblica marca el camino. La misión sin profecía se desenfoca, no tiene norte. Cuando Cristo vino a esta tierra, ¿cómo la gente sabía que era el Mesías y que había de venir? ¿A través de qué? ¿Qué le mostró a los sabios de Oriente que había nacido el Mesías? Los pastores. Es más, Herodes se enfureció, se puso celoso cuando se le habló de ese rey que vendría y preguntó. Y los sacerdotes y los rabinos comenzaron a investigar. Es que la profecía dice que va a venir de Belén de Judea, ahí es que van a hacer. O sea, vino Cristo dentro del marco profético. Y todo lo que usted predique, lo puede hacer porque es bíblico, tiene que estar en esa dirección. ¿Y cuál es el marco profético? ¿Cuál es el norte? La segunda venida de Cristo. Y eso es profecía. La restauración de tu vida, la entrega a Cristo, la búsqueda de Dios, acercarte a Dios. ¿Para qué? Porque de acuerdo a la profecía Él va a venir. Él lo prometió y Él no va a fallar. Y está escrito. Escrito está. Entonces, ¿cómo Jesús obtuvo esa condición? Que realmente lo que Él quería es que nosotros pudiéramos imitarlo para poder prevalecer en este tiempo final, en este mundo que nos ha tocado vivir tan difícil y complejo, y se complicará más. Solamente podemos prevalecer si seguimos las pisadas de Jesús, que Él esté al frente de nuestra vida, que Él ministre tu casa, que Él ministre tus hijos, que Él ministre tu familia, que Él ministre tu hogar, que Él dirija tu vida, que tú le entregues las llaves de tu carro, de tu casa, de tu vida a Cristo. Señor, maneja tú, guía tú. Esa es la única alternativa que tenemos. Porque de lo contrario, el dragón, Satanás, nos va a destruir. Miren, Lucifer se rebeló en el cielo. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12. Una batalla en el cielo. Y logró, claro, cada uno de ellos de la vuelta angelical tenía el libre albedrío, pero él lo logró, como quiera que sea, lo logró. Logró engañar, claro, porque quisieron, pero lo hizo una tercera parte de los ángeles que no habían pecado. Imagínense ustedes, logró engañar con el libre albedrío que ellos tienen porque quisieron, pero lo hizo a Adán y Eva que no tenían pecado, nunca habían pecado, y lo logró engañar. Imagínense a usted y a mí con una naturaleza pecaminosa. Entonces, para poder estar en pie necesitamos conocer qué fue lo que Jesús hizo, que lo mantuvo en esa condición espiritual y el diablo no pudo vencerlo y lo intentó, trató de destruirlo. Cuando fue Jesús al desierto a orar y a ayunar después que finalizó el ayuno, Mateo capítulo 3, el diablo llegó allí, pero no llegó como el diablo, llegó como un enviado del cielo, porque él se disfraza de ángel de luz y le colocó la mano a Jesús en el hombro y le dijo: te felicito, has terminado tu ayuno y oración y me han enviado para decirte que por finalizar
ya puedes comer. Así que si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan y come. La primera tentación del diablo a un ser que está como humano ahí y que está sin comer y sin beber por 40 días, ayunando y orando, le guía esa tentación y viene como un enviado y Jesús lo identifica. Y dice, un momentito, ¿cómo que si eres hijo de Dios? O sea, ella está poniendo en tela de juicio la divinidad de Cristo que nunca la perdió. Y Jesús le dice, escrito está, palabra de Dios. Esa es su palabra, lo que le está citando es su propia palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Ve? Así que Jesús enfrentó al enemigo y el enemigo trató de destruirlo esa y muchas veces más. Bueno, al punto que cuando usted lee Lucas 4:13, después de las 3 tentaciones, que la segunda tentación fue que lo llevó al templo y le dijo allí, oye, pero tú me citaste la Biblia diciendo que escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, tú la citas también. Salmo dice que te tires abajo porque sus ángeles mandarán para que tus pies no te tropiecen en piedras. Y si eres hijo de Dios, tírate. ¿Y qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Y entonces el diablo dijo, fallé 2. Y se lo llevó al monte que está frente a Jericó. Y allí le mostró todos los reinos del mundo, Lucas 4:6. Y le dijo, todo esto es mío. Y a quien yo quiera se lo doy. Todo te lo daré, va a ser el segundo, si postrado me adoraras. ¿Y qué le dijo el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. ¿Y qué te dice aquí en esta mañana? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. A nadie más. No adoramos a nadie, solamente adoramos al Dios del cielo. Él tiene la autoridad, Él tiene el poder, Él es el Dios que vive, Él es el Cristo que salva, que transforma, que te ama profundamente. Tú eres importante para Dios, tú eres especial para Dios, tú, tu casa son importantes para el Dios que te creó, que te dio la vida y que te sostiene en esta mañana. Y entonces Jesús nos muestra aquí en Lucas, Lucas nos muestra lo que Jesús hizo y que fue el ingrediente, vamos a utilizar esa palabra, que Él utilizó para estar en esa condición espiritual y hablar con esa autoridad. Lucas 4:1 nos dice allí, y Jesús, lleno del Espíritu Santo. Eso es clave, esa es la clave del tema de hoy. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo Jesús fue lleno del Espíritu Santo? En su bautismo. Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, por inmersión, no por aspersión ni por infusión. El bautismo bíblico, como dice Romanos capítulo 6, es por inmersión. Somos sepultados juntamente con Él para muerte y resucitamos para nueva vida. Se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Y el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma, como paloma, forma. Así que Jesús fue lleno del Espíritu Santo en el bautismo. Luego de eso, dice el versículo, que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y allí, lleno del Espíritu Santo, comenzó a orar y a ayunar, porque se estaba preparando para la misión, para la predicación. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Y dice el versículo 2, estuvo 40 días y era tentado del diablo. Lo que ya mencioné anteriormente. Y entonces el diablo, como no pudo convencerlo ni engañarlo, dice el versículo 13, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Es que es malo, el tipo es malo, le voy a decir. Se fue de él por un tiempo. Porque en toda la historia bíblica usted va a encontrar
de Cristo aquí en la tierra, el diablo estaba ahí constantemente. Es tan malo que no quería que Cristo muriera, porque si Cristo muere, se fastidia, porque Cristo entonces estaría pagando el precio que tú y yo teníamos que pagar. Por eso utilizó a uno de sus discípulos más intrépido, esa palabra, para que hablara. Cuando Jesús le dijo a los discípulos en un momento dado, mira, esto es lo que va a acontecer, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y lo van a crucificar, lo van a matar, hasta que ese día va a resucitar. Y Pedro le dice, un momentito, no te escuché bien. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que el Hijo del Hombre será entregado y que yo voy a cesar. No, Señor, no, un momentito. No permitas que eso te acontezca. Jamás permitas eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, ¿quién? No es posible que Satanás esté hablando a través de Pedro. Porque Pedro tiene una naturaleza pecaminosa y todavía Pedro no había recibido esa condición que Cristo ya tenía. No porque el Señor no quería, sino porque todavía no le llegaba la oportunidad o el momento, o él no se había preparado, lo que fuera. Y Pedro dijo eso. ¿Quién estaba hablando? Satanás, para impedir que Cristo fuera a la cruz y muriera por ti, por mí, porque el que tenía que morir era yo. El que pecó fue Adán y Eva, y a través de Adán y Eva todos nosotros hemos pecado y somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa. No es Cristo, Él es santo, justo y bueno. Pero Él dejó el cielo, dejó la adoración de los ángeles y vino a esta tierra para entregar su vida por los seres humanos. No solamente por ti y por mí. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cada ser humano, y eso yo siempre lo digo y lo voy a repetir, que pobla, que vive en este planeta Tierra, no importa quién sea, que esté en la cárcel, que sea un bandido, que sea lo que sea, Cristo murió por él. Y tiene todavía la oportunidad de entregarse a Jesús, porque la puerta de la gracia está abierta. Pero hoy día, y eso yo lo he dicho muchas veces, a veces nosotros queremos hacer juicio antes de tiempo y decimos, ese se está perdido, ese tipo, ese familiar mío se lo llevó el diablo. Pero ¿cómo que se lo llevó el diablo? Si el diablo no tiene parte ni arte con la creación de Dios. Lo que pasa es que son criaturas que tienen, al igual que nosotros, una naturaleza humana, pecaminosa, y están desviados. Pero el Espíritu Santo está ministrando y la puerta está abierta. Pues usted no cierre la puerta del arca, porque la puerta del arca, el que la cerró fue Jehová cuando llegó el momento. La puerta de la gracia es la oportunidad que Dios le ha dado para esta tierra, para que la gente se salve. Está abierta para tus seres queridos todavía, para tu familia, para tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, para las personas que poblan esta tierra. Esa puerta está abierta. Cada ser humano que está por ahí, no importa quién sea, es dice la mensaje del Señor, un candidato para el reino de los cielos. Pero, ¿cuál fue o qué ingrediente fue que utilizó Jesús para poder estar en esa condición espiritual? Lleno del Espíritu Santo. Cuando ellos dijeron en el versículo 32, se maravillaban de su doctrina porque su palabra era con poder. Miren lo que dice el versículo 14. Lucas 4:14. Y Jesús volvió del desierto de ayuno y oración en el poder del Espíritu Santo. Y después que llegó a la sinagoga en sábado, dice el versículo 18 en adelante, Lucas 4:18, que lo conocemos bien, llegó allí, se sentó y le dieron el rollo del profeta Isaías y se levantó a leer, le dieron una lectura bíblica para que él la pudiera en esa sinagoga. Y no sabían quién estaba allí. No sabían que el que estaba allí era el Dios Todopoderoso que se hizo carne. No sabían que era el Mesías que estaba en presencia de ellos, que había sido enviado y que estaba allí para salvar a la humanidad. Y se levantó a leer y dijo, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre él,
y lo ha ungido, es decir, lo ha separado para una tarea especial. Y tú, tus hijos, tu familia, han sido separados para una tarea especial. Es decir, en palabras sencillas, Dios tiene un propósito contigo. No importa quién sea, no importa cómo te llames, no importa cómo te sientas, ay, que yo no puedo. Dios tiene un propósito contigo. Y en las manos de Dios, tú puedes hacer grandes cosas. Yo solo no puedo hacer nada. Soy una vasija vacía, pero en las manos de Dios, guiado por el Espíritu Santo, Dios hace a través de mí y de ti. Y entonces esa es la clave que Jesús tenía para desarrollar su ministerio, y por eso se preparó antes de iniciar su predicación. Dice el versículo 1, y lo repito, Lucas 4:1, y Jesús lleno del Espíritu Santo. Y eso es muy, pero que muy importante. Ahora bien, ¿cómo los discípulos, pudieron vencer el miedo, la preocupación, la frustración después que Cristo resucitó? Antes de Cristo resucitar, cuando Cristo murió en la cruz, estaba colgado en la cruz, la mensajera dice en el Santo de la Gente que los discípulos de Cristo lo que veían allí era una víctima ensangrentada sin posibilidad de nada, y se fueron frustrados a sus casas y se escondieron y pusieron cadenas, cerraron las puertas porque tenían miedo, no solamente de predicar, miedo de que lo vieran, porque ellos decían, esta gente nos van a relacionar y nos van a matar. Y estaban escondidos, con miedo, frustrados, llorando allí. Lo mataron, ¿cómo es posible? ¿No es lo que decían? Ninguno decía, pero el Dios que el tercer día va a resucitar, vamos a esperar. No, llorando, con miedo, preocupado, frustrado. Cuando María Magdalena llegó y les dijo que Cristo había resucitado, que lo vio, ¿qué dijeron ellos? ¿Ellos qué dijeron? Mira, buscan un vaso de agua ahí. Esa pobre mujer, de tanto que lo quería, mira lo que dice. Está alucinando, dale agua. Sí. Y ella dice, no, yo lo vi, él me habló, es Cristo, él vive. Y no le creyeron. No le creyeron. Así que, ¿cómo los discípulos que están escondidos, con miedo, pudieron vencer y salir de esa condición para hacer lo que hicieron en el capítulo 2? Vamos al capítulo 2, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, el Pentecostés son 50 días. Jesús estuvo 40 días después que resucitó. 10 días después se cumplen los 50 días. Y ahí viene el Pentecostés. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos juntos. Como Jesús le había dicho en San Lucas 24, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder. Y aquí dice, y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que corría, llenó toda la casa. Estaban todos sentados allí, como 120 personas, entre los tradicionales los discípulos, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y dice el versículo 4, ¿qué dice? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y Jesús en Lucas 4:1 fue lleno del Espíritu Santo. La clave está ahí. Fueron llenos del Espíritu Santo, y ellos hablaban como el Espíritu los ministraba. ¿De qué estaban hablando? Unas lenguas desconocidas que nadie entendía, como las de Corintio. No, es que en ese lugar se estaba celebrando la fiesta en Jerusalén,
y dice el versículo 5 que habían personas de todas las naciones, y todas esas personas escuchaban hablar a los discípulos en la lengua, usted lo puede leer, que habían nacido. Ellos decían, pero ¿cómo es posible que nosotros los escuchemos hablar a ellos hablando en su idioma, y nosotros los escuchemos en nuestra propia lengua? De diferentes, 14 nacionalidades, y todos lo entendían. Todo lo que ellos decían, todo el mundo lo entendía. Ese es el don de lengua, ese es el Espíritu Santo, porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces dice más, y no voy a hablar sobre eso, solamente fue un detalle, pero dice que el siglo 14, y Pedro, el que lo negó con maldiciones antes de Pentecostés, antes de ser lleno del Espíritu Santo, lo negó a Jesús con maldiciones. Cuando le dijeron, ¿tú estabas con él? Él dijo, yo no conozco a este tipo. Yo no sé quién rayos es. Tú estabas con él porque tú hablas como él. Y Pedro dijo, yo hablo malo, y comenzó a maldecir. Así que Pedro, que lo negó con maldiciones, luego se arrepintió. Cuando Jesús lo miró y esas miradas se cruzaron, y la mirada de Cristo era una mirada de amor, de perdón, de restauración. No era una mirada ni de rechazo, ni de culpabilidad. Te lo dije, ¿viste que te lo dije? ¿Me lo ibas a negar? No, nada de eso. Era de amor, es porque era su hijo, porque era su creación. Pedro salió corriendo y se arrodilló allí en el huerto y lloró amargamente y se arrepintió. Pero aún así, no creía que resucitaría. Y tenía miedo. Ahora Pedro, cuando se derrama el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, es Dios con nosotros. Cuando, por ejemplo, hubo la lección pasada, se hablaba del paracleto. ¿Recuerdan el paracleto? Esa palabra que utilizan ahí los que saben. Yo no sé nada de eso, pero los que saben. El paracleto significa otro igual a mí. Vendrá otro consolador. Consolador es paracleto, que significa otro igual a mí. De la deidad, lo que compone esa deidad, que es el Dios infinito, que ellos no podemos entender. Y nadie lo puede entender. Nuestra mente finita no es capaz de entender lo infinito. Pero por lo poquito que podemos entender, ese ser de la deidad, que se le da el título, el nombre del Espíritu Santo, está con Pedro, con los discípulos y con las mujeres que estaban allí. Fueron llenos, todos los que estaban allí, 120, llenos del Espíritu Santo. Y Pedro se paró en pie, caminó, se dirigió a la multitud que estaba allí y le dijo, mira, estos que están hablando aquí no están borrachos, son las 9 de la mañana, ¿por qué creen que están borrachos? Son las 9 de la mañana. Lo que ocurre es que el poder de Dios se ha manifestado. Y Pedro entonces, sin temor, sin frustración, sin miedo que lo arresten y lo metan a la cárcel o que lo maten, y ninguno de ellos, sin ningún temor, comenzó a predicar. El versículo 22. ¿Saben lo que Pedro le dijo? A todos, varones israelitas, escuchen estas palabras que le tengo que decir, sin ningún miedo. ¿Qué cambió la vida de Pedro? ¿Qué cambió su forma? El poder del Espíritu Santo hace la diferencia. Familia, sin el Espíritu Santo no somos nada. No podemos prevalecer. Jesús dijo, el Espíritu Santo vendrá y les hablará de lo mío. Los va a redarguir de pecado, los va a intuir, los va a dirigir, los va a guiar. Y entonces Pedro le dice, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios, hizo maravillas, prodigios, señales, milagros. Y ustedes, versículo 23, lo entregaron por un juicio falso. En la cara que está hablando todos ellos. Lo entregaron y lo mataron con manos inicuos. Le dijo Pedro a toda esa gente, que Pedro temblaba cuando lo veía. Y les dice, pero Dios lo levantó, porque la muerte no lo puede detener, porque era imposible, versículo 24, que la muerte lo detuviera. Y sigue diciendo Pedro, en el versículo 29, Él murió, resucitó, y versículo 30, y está sentado en el trono de Dios. Está en su trono porque ese Jesús de Nazaret es Dios Todopoderoso. ¿Cómo Pedro pudo lograr eso?
versículo 2, versículo 3, versículo 4, mejor dicho, 2:4 dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Vamos a ver otra ejemplo. En Hechos, un poquito más adelante, en capítulo 7. Ahí tenemos a Esteban. ¿Cómo Esteban pudo predicar de esa forma que lo hizo y enfrentar la muerte? En el capítulo 6 se hablan de los 7 diáconos y Esteban era uno de ellos. Pero era el más destacado porque Esteban estaba lleno de poder, dice allí, y hacía milagros y señales delante del pueblo. Y esa gente lo reunieron y lo llevaron para hacerle un juicio. Y trajeron expertos en teología. Y entre ellos trajeron a Saulo de Tarso, que era un jovencito, que se convierte luego en el apóstol Pablo. Y trataron de callarle la boca. Callarle la boca, que no predicara más de ese Cristo. Y él, en un momento dado, el capítulo 7, versículo 1, dice, y el príncipe de los sacerdotes dijo, oye, ¿es esto así? Esto es así lo que se está acusando, lo que estás haciendo. Es para juicio. Y él le dice, varones hermanos, escuchen. Y comenzó a hablarle del Dios de la gloria. Le habló de Jacob, le habló de José en Egipto, versículos 12 y 13. Le habló de Moisés, el versículo 31 en su sermón. Y por ahí siguió hablando hasta que finalmente el versículo 47 le habló de Salomón. Y le habló del templo que hizo para el Dios Altísimo. Y le habló y le dijo, el cielo es ese trono, el cielo es el trono de ese Dios. Hablando de Dios. Y ellos están escuchando porque está hablando de Dios, no de Jesús Nazareno. Que eso es otra cosa para los judíos en ese momento. Pero entonces dice, Él es el Dios del cielo y el cielo es su trono y la tierra está debajo de sus pies. Él es el dueño del universo. Esteban, que significa corona. Y entonces le dice el versículo 51, Hechos 7, 51, duros de cerviz, incircuncisos de los oídos, del corazón y de los oídos, ustedes, ese es Esteban, a esa gente, ustedes resisten siempre ¿a quién? El Espíritu Santo. Ustedes resisten el Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, el cual vosotros habéis entregado y habéis matado. Esteban le está diciendo que el que ellos crucificaron, el que ellos mataron, está vivo, es el dueño del universo, el cielo es su trono y la tierra está debajo de sus pies. Eso es lo que está diciendo. Y cuando Esteban relaciona a ese Cristo en la profecía como el Dios del cielo, esa gente se volvió a echar el diablo, el diablo se apoderó de ellos. Y entonces ellos, oyendo estas palabras, dice el versículo 54, crujían los dientes contra él. Se endemoniaron porque odiaban a Jesús, querían aceptar. De paso, yo estuve en Jerusalén y el guía se hizo judío, el argentino se hizo judío. Y yo le pregunté personalmente a él, le dije, ¿por qué tú no crees en Jesús? ¿Por qué ustedes no creen? Nosotros estamos esperando al Mesías. Y entonces, ¿quién es Jesús? Buen profeta, buen hombre, buen profeta, pero nada más. No es el Dios del cielo. Así me dijo. Y yo le dije, pero es que nadie hace lo que Jesús hizo. Jesús sanaba, Jesús hacía milagros y otros también. Jesús resucitaba a los muertos y otros también. No había forma de convencerlo. Pero después, ¿qué voy a hacer yo con este muchacho? No hay que lo convenza. Al final le dije otras cosas, pero se las tiró otro día. Así es que no creían. Y entonces Esteban le está diciendo, ese es el Dios Todopoderoso. Y ellos se llenaron de ira
Y van a matarlo. Bueno, lo mataron. Pero el caso es el siguiente. Versículo 55, mira lo que dice. Mas él, Hechos 7:55. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Hechos 2:4, los discípulos llenos del Espíritu Santo. Y ahora, en Hechos 7:55, el diácono de la iglesia lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, tuvo una visión. ¿Quién estaba con él? Jesús. Y finalmente lo sacaron afuera, le quitaron las ropas, se la dieron a Saulo para apedrearlo. Y cuando comenzaron el proceso de apedreamiento para matarlo, para asesinarlo, dice el versículo 59, y Esteban, invocando el nombre de Jesús, dijo, Señor. Bueno, vamos a ver el último porque deberían estar uno primero, el 59 debe estar al final. Puestos de rodillas, clamó a gran voz, versículo 60. Señor, no le atribuyas este pecado. ¿De quién son esas palabras? De Cristo. ¿Cuándo las dijo? Cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el versículo 59 dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿De quién son esas palabras? De las 7 palabras. De Cristo. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo Esteban pudo morir como Cristo murió? Sin ningún problema ahí. Yo no sé qué había pasado conmigo, imagínense a pedrada limpia. Hasta que te mataban. Pero Esteban ahí, los cielos se abrieron y vio a Jesús sentado en el trono. Y dice la mensajera que vio a Jesús que se acercó como para sostener a su siervo. La fe, la confianza, la seguridad y estar lleno del Espíritu Santo fue lo que lo hizo estar en pie y prevalecer lleno del Espíritu Santo. Interesante. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos enfrentar la crisis que vendrá en este tiempo final? ¿Y cuál es la crisis que vendrá? Y la voy a resumir. En Apocalipsis 13, la persona que dice, el pastor lo que predica de profecía. Ya les dije que todo está conectado. En Apocalipsis 13, lo voy a resumir rapidito. Habla de 3 poderes. El versículo 1 de Apocalipsis 13 habla de un poder político religioso que sale de Roma, que sube de la mar. La mar representa muchedumbre, pueblo, gente. Y habla de un segundo poder en el versículo 11, otra vez que sube de la tierra, representando a Norteamérica. Esos 2 poderes se van a unir para conquistar al mundo. Pero ¿quién es el actor principal? El versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia. Versículo 8, y todos los moradores de la tierra le adoraron. Esos 3 poderes se van a unir en este tiempo final y ya se está preparando el camino. ¿Cómo nos vamos a desconectar de la profecía bíblica si entre nuestros ojos se están cumpliendo las profecías bíblicas? La mensajera del Señor en el Voy a los Testimonios, página 287, dice, el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente, pero ciertamente de la tierra. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Y todo se está preparando para este desenlace final de la historia de esta tierra. ¿Y qué hace la iglesia y qué hago yo como individuo, como cristiano? Pues estoy enfocado quizás en otras cosas y no me doy cuenta de los acontecimientos mundiales. Predicando de la fe, sí, del amor, sí, del perdón, sí, de la restauración, sí, pero no lo desconectes con nuestra misión y nuestro objetivo final, que es encontrarnos con Cristo en su segunda venida. Y entonces, ¿cómo? Y no voy a abundar sobre eso, porque ahí yo tengo un seminario sobre eso, pero no voy a abundar sobre eso.
cómo tú y yo podemos enfrentar esta crisis que vendrá, porque el dragón, Satanás, Apocalipsis 12:12 dice que está airado porque sabe que le queda poco tiempo. El ingrediente es el mismo, el que utilizó Jesús. Jesús lleno del Espíritu Santo, el que utilizaron los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y descendió el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. El mismo de Esteban, que enfrentó la muerte, no se echó para atrás. Si es otro, pudo haber dicho: no, me van a matar, y retractarse. No lo hizo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros podemos enfrentar las enfermedades, la criminalidad que hay en Puerto Rico y en el mundo, la inestabilidad social, los problemas económicos, las guerras, el hambre, las epidemias? Ahora ya están epidemias de influenza. Así que todas esas cosas, ¿cómo podemos enfrentar todo eso? ¿Solos? Jamás. No podemos. Pero de esta forma sí, como lo hizo Jesús. Vamos a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo al ingrediente para nosotros. Esto es para nosotros. En el aposento alto, en el aposento alto, sí, en Pentecostés se derramó la lluvia temprana. Pero en Joel capítulo 2, versículo 28, se derrama la lluvia tardía. Y la lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos va a sostener a nosotros en el tiempo final? Y será, versículo 28, que después de estos días, el tiempo final, derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y entonces los niños serán tomados por el Espíritu Santo. Los niños profetizarán. Niños. Pero no solamente los niños. Los adultos tendrán sueños. Y los jóvenes tendrán visiones. Esa es la iglesia del Señor en el tiempo final. Es la iglesia que Cristo ha levantado para dar el último mensaje de amonestación a esta tierra. Y tú eres parte de ella y nadie te puede sacar de aquí. No hay demonio que te pueda sacar de aquí, porque Cristo ha vencido. Cristo tiene el poder y el Señor te ama. Solamente tienes que entregarte a Él, caminar con Él. Entrega tu casa, tu matrimonio, tu familia, Dios del cielo. ¿Tendrán problemas? Seguro que sí. Y muchos que vendrán. Pero no es lo mismo enfrentar los problemas solos que Cristo ahí al frente. Porque Cristo tiene soluciones. Cristo da esperanza, da dirección. Job enfrentó un gran problema. Bueno, perdió todo. La familia, la hacienda, todo. Se quedó sin nada. Y después el diablo atacó su cuerpo y se enfermó. Se estaba descomponiendo en carne viva, en pedazos. Se le caían los pedazos de la piel. Una sarna que lo único que podía hacer era sacar ceniza y tratar de echarse un poquito, porque no había ningún hermano que fue allí a hacerle obra misionera y ayudarlo. Los que fueron allí a decirle: arrepiéntete, que tú estás así por tus pecados, y quizás si tú te arrepientes, el Señor te quita esa enfermedad, nada más. Pero no le llevaron ni panador ni nada de eso. O dejaron que se fastidiara. Así que era allí, en esa condición. Fíjense, la condición le llegó. Estamos hablando de un hombre que le servía al Señor, temeroso de Dios, apartado de mal, y todo eso en Job capítulo 1. Pero en el capítulo 19, versículo 25, él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin me levantará sobre el polvo. Y aunque este cuerpo se descomponga y se haga polvo, estos dos ojos verán a Dios. ¿Qué le da o qué le dio a Job esa seguridad, esa fuerza? El poder del Espíritu Santo, que siempre ha estado. Cuando Dios creó el planeta Tierra, habla que el Espíritu Santo estaba allí. El Espíritu de Dios se movía. Y el Espíritu de Dios se mueve en esta hora, en este lugar, para tomar tu vida, para transformar tu vida. Y entonces,
Y será, versículo 32, que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Qué tremendo. Hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Hay una cita que quiero compartir con ustedes, Profetas y Reyes, páginas 192, 194. Cuando los hijos de Dios se ven puestos en estrecheces y a todas luces no pueden escapar, que no hay salida, están en un callejón sin salida, deben confiar tan solo en el Señor, porque Él prometió y Él va a cumplir. Sigue diciendo, pero la iglesia de Cristo es el instrumento de Dios para proclamar la verdad. El pueblo que Dios ha levantado para dar el último mensaje de lamentación a esta tierra. Él, Dios, Jesús, la ha dotado de poder del Espíritu Santo, para que realice una obra especial y ella sea leal a Dios y obedece sus mandamientos, y morará en su seno la excelencia del poder divino, poder de Cristo. Si permanece fiel, no habrá poder que la resista. Aguarda la iglesia el amanecer de un día glorioso, con tal de que ella esté dispuesta a vestirse del manto de la justicia de Cristo y a negarse a obedecer al mundo. Dios tiene un plan, tiene un propósito contigo especial, porque tú eres importante para Dios. Tú eres su creación. Ningún ser humano le pertenece al diablo. El diablo es una criatura, no es un creador. El diablo es una criatura. El Dios creó a Lucifer y se convirtió en el diablo y Satanás, pero sigue teniendo principio y fin. El que es el creador, el que es infinito, es el Dios todopoderoso, que fue el que te creó, pues tú eres propiedad de Dios, y tus hijos y tu familia son propiedad de Dios. Proclámalo con tu boca. Y los que están en la calle y en las cárceles son propiedad de Dios, y todavía la puerta está abierta. La Biblia dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque los ama. Finalmente, los que se pierdan es por su libre albedrío, por su propia elección, pero el Señor no va a concluir hasta que todos hayan escuchado el mensaje de salvación. Pero ya eso está a las puertas, porque los acontecimientos se están moviendo rápidos en el mundo. Tenemos ahora un presidente en la nación norteamericana que ha hecho cambios que nadie ha hecho, y hace cosas que nadie hace. Se prepara el ambiente, se prepara el terreno en Roma, en Estados Unidos y en el mundo. Y yo lo dije antes y lo repito, los ojos del mundo están enfocados ¿en quién? En Cristo. No, en Donald Trump. En Estados Unidos. Él ha proclamado, ha dicho con su boquita de comer, que es la nación más poderosa del mundo. Y que nadie en el mundo, ni Rusia, tienen la capacidad bélica de inteligencia militar que tienen los Estados Unidos. Y lo demostró ahora. Así es que, Apocalipsis 13, 11, que sube de la tierra, hace que los moradores de la tierra adoren a la otra bestia y por ende al dragón. ¿Quién está detrás de todo eso buscando la adoración? Satanás. Pero hay un pueblo que no dobla sus rodillas a Baal. Hay un pueblo que solamente le somos leales al Dios del cielo, que vivimos para Él porque Cristo nos ha redimido y porque tenemos su protección y su cuidado, y Él nunca nos dejará solos, nunca nos fallará. Cualquier persona te puede fallar, pero Dios no, jamás te fallará, y estará contigo como lo prometió todos los días de tu vida. Y viene con gran poder y gloria a esta tierra a buscarnos para llevarnos con Él para vivir por toda la eternidad. Mientras Keishi y Luciano, y una alabanza, cantan esta alabanza. Keishi, vengan los dos por aquí. Tan pronto ellos finalicen,
estas dos alabanzas, usted tiene la oportunidad de colocarse de pie si lo desea, ¿verdad? Su libre albedrío que Dios le ha dado, y entregar totalmente su vida a Jesús. Ay, pastor, yo me entregué, ¿será usted que no se ha entregado? Bueno, yo lo voy a hacer. Porque vivimos en tiempos difíciles, pero no solamente la mía. Yo quiero entregar la vida de mi esposa, la de mis hijos, la de mis nietos, mi familia, al Señor. La de ustedes, la de los seres humanos. Hay que orar por los seres humanos que poblan este planeta Tierra, porque son propiedad de Dios, no importa dónde estén, ni lo que estén haciendo, para que el Espíritu de Dios los ministre y puedan tomar decisiones sabias. Vamos a orar hoy también para ser llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo nos dirija. Porque Jesús te ama profundamente. Quiere
rescatar mi alma. Alguien me dijo por ahí que Jesucristo el carpintero y que puede reconstruir toda mi vida y mis anhelos. Por eso aquí estoy, acéptame Señor, transforma mi vida con tu espíritu, como el alfarero, dale nueva vida a mi corazón. Por eso aquí estoy, tú el gran carpintero, saca los escombros de mi corazón y dame la esperanza, la bendita esperanza de volverte a ver. Alguien me dijo por ahí que Jesucristo el carpintero y que puede reconstruir toda mi vida y mis anhelos. Por eso aquí estoy, acéptame Señor, transforma mi vida con tu espíritu, como el alfarero, dale nueva vida a mi corazón. Por eso aquí estoy, tú el gran carpintero, saca los escombros de mi corazón y dame la esperanza, la bendita esperanza de volverte a ver. Por eso aquí estoy, acéptame Señor, transforma mi vida con tu espíritu, como el alfarero, dale nueva vida a mi corazón. Por eso aquí estoy, tú el gran carpintero, saca los escombros de mi corazón y dame la esperanza, la bendita esperanza de volverte a ver. Y dame la esperanza, la bendita esperanza de volverte a ver. Amén, gloria a Dios. Amén. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, por este hermoso sábado. Te pido, Señor, por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, Padre, por los que están aquí presentes. Te pido, Señor, que tú hagas tu santa y divina voluntad para con nosotros, Señor. Que tú nos guíes, Señor, nos ayudes, Señor, a amarte cada día más y a buscarte, Señor, de todo corazón. Amén. Continuamos alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, Señor. Suplicamos que en estos momentos se derrame la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre cada hijo tuyo,
Suplicamos que tu misericordia y tu gracia sea con cada uno de nosotros. Sabemos que vivimos en el tiempo de fin. Queremos estar listos y preparados para cuando tú vengas podamos ir contigo a morar en la eternidad. Por amor a Jesús. Amén.